Buenos e informados días. Hoy es lunes 19 de enero. Bienvenidos a Semanalmente. No inventen, 19 de enero y de verdad, todo lo que ha pasado, yo no sé ustedes, pero yo ya me cansé. Digo, aparte de que ha sido una semana muy movida, digo, ¿de verdad? ¿Tanto ha pasado en tan solo 19 días del año? Como, ¿qué va a pasar después? No lo sé, pero lo que sí sé es que esta semana la geopolítica, miren, se nos metió hasta la cocina. A ver, como a estas alturas saben, después de la captura de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses, empezó un efecto dominó diplomático que obviamente llegó directo a México. Y la semana pasada, tan pronto como empezó la semana, nos enteramos que hubo una llamada entre Juan Ramón de la Fuente, que es el canciller mexicano, y Marco Rubio. Yo quiero de verdad asumir que a estas alturas todos ya sabemos quiénes son estos dos personajes. Si no saben, pues ya los tienen que ir ubicando porque, como nos ha quedado ya muy en claro, son claves en toda esta disyuntiva. A ver, y se dice que el tema central de la llamada fue seguridad regional, en donde México volvió a dejar en claro que con mucho gusto cooperan, pero que están en contra de la intervención militar, o sea, que nada de tropas estadounidenses pisando territorio mexicano. Resulta que esa llamada fue el preámbulo y lo fuerte vino después. Hace una semana, el lunes 12 de enero, la presidenta Claudia Sheinbaum habló directamente con Donald Trump. El contexto importa mucho, pues Trump llevaba días diciendo públicamente que estaba dispuesto a mandar fuerzas estadounidenses a combatir cárteles si México lo solicitaba, cosa que México no ha solicitado y no está abierto a solicitar. En la llamada, Trump volvió a poner sobre la mesa el tema militar y la presidenta Sheinbaum fue clara al mencionar que no es necesario ni aceptable y que simplemente no va a pasar. Volvió a explicar la estrategia mexicana que está orientada a que exista coordinación, intercambio de inteligencia y cooperación institucional, pero nada de soldados gringos. En la llamada, la presidenta también sacó datos como la reducción de homicidios, los decomisos de drogas sintéticas y los avances en materia de seguridad. O sea, básicamente decirle como, mira, estamos trabajando, pero a nuestra manera. Después de la llamada, que por cierto la llamada ahí como que se interfirió un poco con la conferencia matutina, la presidenta salió a decir que fue una llamada cordial, que dejó nuevamente en claro la postura mexicana y que no se va a mover un centímetro en el tema de soberanía. Y miren, hasta ahí, esa es la versión oficial. Pero, claro, que tenemos que ir un poco al chisme político, porque miren, cuando empezamos a analizar algunos cuantos aspectos que procederé a hacer, aquí la cosa se pone bien interesante. Comenzando con esta pregunta, si la llamada entre Juan Ramón de la Fuente y Marco Rubio no fue suficiente, o si era una llamada como para calar terreno y posteriormente tener ya la llamada directamente con la presidenta. También hay otro punto bien interesante, porque días antes Trump habló con Petro, como les platiqué, y se habían dicho, ya saben, de todos, que si narco, que si enfermo, que si la intervención o lo que tú quieras. Y después de la llamada, Trump salió feliz. O sea, él celebró la llamada, incluso invitó a Petro a la Casa Blanca. Y con la presidenta esto no pasó. Ni Trump ni la Casa Blanca dijeron una sola palabra pública sobre la llamada, lo cual, si me preguntan, es bastante raro. Otra cosa también muy importante que es chisme, ¿ok? Esto no es un dato, no es un hecho. Es un trascendido. Y es que en círculos diplomáticos se rumora que la llamada no fue tan cordial como se dijo, que estuvo, digamos que algo tensa. Y cuarto, se dice que Trump quiere algo muy específico: narcopolíticos presos. No estamos hablando de capos, estamos hablando de políticos. Lo que me lleva al quinto punto, que es una coincidencia, digamos que sabrosa. Porque esa misma noche, la presidenta convocó a Adán Augusto López, a Ricardo Monreal y a Luisa María Alcalde en Palacio Nacional. Todo esto bajo el supuesto de la agenda legislativa de este año, que como saben, el próximo 1 de febrero comienza el periodo ordinario en el Congreso. Pero yo en lo personal no creo que haya sido una casualidad, ya sea a lo mejor están afinando una estrategia ante lo que se viene con Estados Unidos o están haciendo algunos que otros ajustes. Porque miren, una cosa es sumamente clara.
Trump no está jugando. Y aunque oficialmente todo sea cordial, la realidad es que estamos frente a un presidente estadounidense que ya cruzó una línea internacional y que ahora está probando hasta dónde puede estirar la cuerda. Y México está justo en medio del tablero. Así como Clemente está justo entre mi café y el micrófono. Hola Clemente, qué padre que aparezcas temprano, porque aquí todos aman cuando sales temprano en el programa, ¿verdad? Digo, no crean que hoy estamos grabando muy temprano. Sorbito porque lo necesito. Porque aparte, como si la tensión con México no fuera suficiente, Trump dijo, ay, ¿saben qué? Yo ya voy con todo y decidió abrir otro frente, el TEMEC. Resulta que el pasado martes 13 de enero, Trump estaba en una planta de Ford en Michigan y la verdad es que habló del TEMEC como si fuera un estorbo. O sea, él literalmente dijo que no tiene ninguna ventaja real y que aparte es irrelevante. También remató diciendo que no necesitan coches ni de Canadá ni de México, que los quieren llevar a Estados Unidos. O sea, Trump está diciendo que no nos necesita y que el tratado le da igual, que si sigue o no sigue, la realidad es que le da exactamente lo mismo. Y ojo con esto, porque dijo que Canadá y México sí lo necesitan, que son ellos los interesados, que él como que hace cuenta que a mí me hacen un favor. Ese es el nivel de desprecio que tiene por sus socios comerciales. Y todo esto justo en el año que, como saben, el TEMEC tiene una revisión obligatoria. En julio de 2026, tanto Canadá como México y Estados Unidos, aparte de compartir que son sedes oficiales del Mundial, van a tener que decidir si el TEMEC lo renuevan, lo modifican o si lo dejan morir. Y aquí viene un contexto muy importante, porque antes Estados Unidos dependía mucho más del petróleo de Canadá y México. Y como les platiqué el programa pasado, ahora con el control sobre el crudo venezolano, pues la verdad es que Trump ya no siente esa necesidad estratégica. La realidad es que sí tiene más margen para apretar, más cartas para negociar y puede usar el TEMEC como arma política. Ahora, del lado empresarial, el CEO de Ford salió a decir algo sumamente importante, siendo esto que el tratado sí es vital para la industria automotriz, cosa que yo les he estado insistiendo y mencionando ya durante muchísimo tiempo. Y esto es así porque la producción está integrada, o sea, una parte se hace en México, otra en Canadá y otra en Estados Unidos. Como ya sabemos a estas alturas, quitar el TEMEC no va a regresar fábricas mágicamente, al contrario, lo que hace es que rompe cadenas, aumenta costos y pierde competitividad. Pero la realidad es que a Trump eso le importa poco, porque él vende un discurso nacionalista, proteccionista y electoral. Y justo, esto fue como que un episodio, pues digamos que, un episodio que no te imaginas que vaya a pasar, y más aún presidente en Estados Unidos, pero cuando Trump estaba caminando por la planta ahí en Michigan, un trabajador le gritó protector de pedófilos, así literalmente. Trump obviamente respondió como Trump, le dijo fuck you, y sí le pintó el dedo. No es para ustedes, o sea, esto fue lo que pasó. El gobierno, como de costumbre, salió a defenderlo, diciendo que fue una respuesta apropiada, y los demócratas obviamente se fueron con todo. Lo acusaron de proteger a personas vinculadas con el caso Epstein. El trabajador, que se llama TJ Zabula, fue suspendido, para sorpresa de nadie. Eso en ocasiones pasa cuando te enfrentas a la autoridad. Pero dijo algo sumamente fuerte. Él dice que no se arrepiente de haberle dicho eso al presidente, ya que él se refería a cómo el gobierno está manejando la liberación de los archivos de Jeffrey Epstein, porque, ojo aquí, solo se ha publicado menos del 1% del material total. O sea, hay más de 1 millón de archivos que siguen ocultos y muchos creen que ahí hay nombres pesados. Trump dice que todo es un montaje demócrata, pero la verdad es que el ruido sigue creciendo. De hecho, por este motivo de los Epstein Files es que también muchos empiezan a sospechar que a raíz de todo lo que puede surgir, recuerden que en noviembre hay elecciones en Estados Unidos y el tema de Epstein sí le ha pegado mucho a Trump y a los republicanos, que el tema como que de Venezuela es algo que pues ha ayudado de alguna u otra forma para reorientar el ojo mediático.
Pero invariablemente al ojo mediático lo que sí tenemos es un combo, pues digamos que bastante potente, donde tienes a un Trump que desprecia el TEMEC, amenaza con intervenir países, se pelea con trabajadores, bloquea archivos sensibles y al mismo tiempo se vende como defensor del pueblo. Y yo me imagino que a estas alturas nos queda claro que la renegociación del TEMEC no va a ser técnica, va a ser sumamente política y que Trump obviamente va a usar migración, narcotráfico, manufactura y energía como fichas de cambio. Que, aquí voy a hacer un comentario. Me supongo que también ya están al tanto de que hay una advertencia que hizo Trump sobre el espacio aéreo de ciertas aerolíneas ante posibles ataques militares en México y Latinoamérica. Fíjense que algo que a mí en lo personal me preocupa, voy a hacer aquí este paréntesis de comentario, porque a mí el TEMEC la verdad es que no me preocupa mucho. Al final del día, como les digo, ya que están las elecciones en noviembre, es súper importante que conserven el tratado comercial o de lo contrario, Estados Unidos se va a ir todavía más en picada en lo que verdaderamente le importa a la gente. La lana, o sea, tu bolsillo y los servicios públicos que te puede ofrecer un Estado. Hay algo bien interesante, como les platiqué, que las encuestas de popularidad y aceptación y aprobación del presidente Trump en Estados Unidos, la verdad es que después de lo de Venezuela no hubo una tendencia que revirtiera la poca aprobación que tiene. Y lo que muchos temen, y en este caso yo me atrevo a decir que tememos, porque yo me uno a ese temor, es que entonces Trump sí vea un ataque a México como una posibilidad de revertir los números negativos que no le favorecen y que, muy por el contrario, sea algo que a él le pueda favorecer frente a su electorado, que como hemos visto es algo que no solamente a él, sino a todos los políticos les importa muchísimo. Y si todo esto no era suficiente, la verdad es que se ha calentado otro frente. Estamos hablando de Cuba. Trump decidió reactivar la presión directa contra el régimen cubano. Y todo esto empezó con un mensaje como muy estilo Trump, en donde mencionó que Cuba debería hacer un trato antes de que sea demasiado tarde. Y todo esto sin explicar cuál trato, con quién, ni a cambio de qué, solamente la amenaza. Pero luego remató diciendo que no van a seguir apoyando a un régimen que se niega a cambiar, que en cristiano es igual a, miren mis chulos ustedes, o se alinean o los ahorcamos económicamente. Y aquí viene lo serio. Trump anunció el corte del petróleo venezolano hacia Cuba. O sea, después de tomar control del crudo venezolano, ahora él decide a quién sí y a quién no le llega la energía. Y eso es para Cuba pues una asfixia económica. La verdad es que él no dijo fechas, tampoco explicó mecanismos, pero el mensaje ha sido muy claro. Cuba, se te acabó el oxígeno. Además, canceló reuniones con funcionarios cubanos y dijo que no hay conversaciones con Cuba. O sea, cero diálogo. Y todavía fue más lejos, ya que escribió que ya no llegará ni petróleo ni dinero desde Venezuela y que el ejército de Estados Unidos ayudaría a poner distancia entre ambos países. Y eso podría sonar bonito, pero es básicamente un cerco, un aislamiento y una presión militar indirecta. Lo interesante es que apenas días antes Trump había dicho que Cuba podría caer sola tras la captura de Maduro. Pero ahora ya cambió el tono porque ya no está esperando, ahora literalmente está empujando. Y para terminar de prender el cerro, él compartió un post donde sugiere que Marco Rubio debería ser presidente de Cuba. Ahora, la respuesta de Cuba obviamente no se hizo esperar. Miguel Díaz-Canel salió a decir que no existen conversaciones con Estados Unidos y aclaró que solo hay contactos técnicos como temas migratorios, pero nada político y nada de negociación. Y también, pues ya saben, salió con el discurso de que Cuba es una nación soberana, que nadie les dicta qué hacer y remató diciendo que no aceptan amenazas ni chantajes, básicamente diciendo, mi gobierno no se dobla, no vamos a negociar bajo presión y no nos vamos a arrodillar. Cosa que, pues ahorita, ¿de qué sirve que lo digas, verdad, Miguel? Porque pueden ir por ti. Pero lo que sí estamos viendo es un patrón sumamente claro, en donde Trump amenaza, asfixia económicamente, corta energéticos, cancela diálogo, sugiere cambios de régimen y se presenta como salvador armado, que es exactamente lo que vimos con Venezuela. Y ahora
Cuba entra al radar porque si cae Caracas, La Habana queda sola. Y esto Trump lo sabe. Pero hay algo bien importante que tenemos que tomar en consideración. Esto ya no es solo Cuba. Es un mensaje regional de o te alineas o te aprieto, que va muy de acuerdo a lo que les platiqué de la doctrina Monroe. Y si para estas alturas ustedes creen que la historia de Cuba y el petróleo solamente tenía dos polos, o sea, hablando de Washington amenazando y La Habana respondiendo, pues ¿qué creen? Claro que no, porque también se encuentra México. Resulta que mientras Trump anunciaba el corte del petróleo venezolano hacia Cuba y aparte subía el tono contra la isla, México hizo exactamente lo contrario. Siguió enviando crudo a Cuba. La realidad es que los datos oficiales son opacos, pero los envíos continuaron, incluso en medio de advertencias públicas de Trump y de la presión política desde Washington. De hecho, no sé si sabían, y creo que no se los había mencionado, pero México se ha convertido en el principal proveedor de petróleo y derivados a Cuba en este momento crítico, que la verdad es un giro que no solo es logístico, sino también sumamente político, porque coloca a México en una posición visible y sensible ante Estados Unidos. Frente a esto, la presidenta Claudia Sheinbaum ha sido muy clara en su postura, siendo esta que México toma sus propias decisiones y que actúa con soberanía. También sostiene que México puede hasta fungir como un puente de diálogo entre Estados Unidos y Cuba si ambos países así lo acuerdan. Y enfatizó que quien debe decidir el destino de Cuba son los cubanos y no las potencias. Y ese mensaje tiene doble filo, porque por un lado es diplomático y respetuoso de la soberanía, pero por otro deja una línea roja. México no va a cerrar el grifo energético solo porque Trump presione. Y aquí está el sello importante, porque Trump ha buscado la manera de asfixiar a Cuba cortando el suministro de petróleo venezolano. Pero México, sin una instrucción explícita de la Casa Blanca ni petición formal, sigue enviando crudo. Y esto coloca a México en una posición singular porque defiende su soberanía, afirma su política exterior independiente y aparte plantea una opción alternativa en el tablero regional. La decisión, por supuesto, que eleva el costo político de la relación con Estados Unidos porque pone en evidencia que no todos los vecinos están alineados con la presión de Trump sobre la región. Y ahí está la pieza fina de este rompecabezas, porque mientras Washington intenta aislar a Cuba como castigo por sus vínculos con Venezuela, México mantiene un canal abierto, tanto energético como diplomático, con la isla. Y no solo por solidaridad histórica, sino por un cálculo político de independencia estratégica. Así que este movimiento manda una señal sumamente potente. México no se deja arrastrar por las amenazas gringas. Y en un momento donde las tensiones hemisféricas están al rojo vivo, eso no es un detalle menor. Como tampoco es un detalle menor, ya que hablamos del TEMEC, que el primer ministro de Canadá, Mark Carney, dijo, ¿pa' qué son? Miren, Mark Carney, en medio de todo, o sea, nada más ustedes ubiquen, Trump dice que el TEMEC no sirve para nada, no le ve el beneficio, y el primer ministro de Canadá dijo, muy bien, yo me voy a China. El primer ministro de Canadá viajó a Pekín para reunirse con Xi Jinping con el objetivo de recomponer la relación Canadá-China. Esto importa porque Canadá está buscando dejar de depender tanto de Estados Unidos. Hoy, el 76% de su comercio sigue atado a Estados Unidos y con Trump cuestionando el TEMEC, pues Canadá obviamente quiere diversificar. Esto es básicamente no poner todos los huevos en la canasta estadounidense. Desde Canadá han dicho que la relación con China es complicada, que hay diferencias, pero prefieren diálogo antes que caer en un tipo de guerra fría. Y del lado chino, también se ha mostrado disposición de normalizar la relación. Y aquí hay algo bien interesante porque esto no nace de la nada. Muchos no saben que la relación entre Canadá y China se rompió cuando Canadá, presionado por Estados Unidos, impuso aranceles a los autos eléctricos chinos, al acero y al aluminio. Ante esto, China respondió golpe por golpe y castigó la cánola canadiense, la carne de cerdo y los productos pesqueros.
Y aparte, antes de eso, un pleitazo que fue el arresto de Meng Wanzhou de Huawei en 2018, lo que detonó una crisis diplomática y unas detenciones cruzadas. Todo esto obviamente dejó cicatrices en la relación bilateral entre China y Canadá y pues ahora el Mark llegó a decir, hagamos un borrón, pero no cuenta nueva, pero más bien hay que empezar a hablar. Y aunque no hubo acuerdos concretos, sí hubo un mensaje político. Canadá, por su parte, quiere opciones, quiere margen y quiere menos dependencia de Estados Unidos. Y fíjense que en tiempos de Trump, eso ya es una declaración de independencia económica. Vamos a pasar a un tema, miren, muy interesante. Y es un tema que pasó aquí en México. La semana pasada explotó toda una polémica, la verdad es que muy interesante, pero también muy peligrosa, sobre censura, libertad de expresión. Y eso que casi nadie entiende, pero miren, todos invocan los derechos de las audiencias. Todo esto empieza con una entrevista. Estamos hablando de que Sabina Berman, pausa comercial, tengo una entrevista increíble con Sabina Berman, en dado caso que no la hayan visto aún. Pero Sabina entrevistó a Eduardo Verástegui. Sí, ese hombre del cual yo estaba enamorada cuando tenía 13 años. Y de pronto dije, ¡ay! ¿Qué pasó? Esta entrevista estaba programada para transmitirse el pasado 8 de enero en Canal 11. Y resulta que no salió al aire. Después iba a salir por Canal 14. Y tampoco salió al aire. Ambos son medios públicos del Estado mexicano. Horas después, las defensorías de las audiencias de ambos canales sacaron un comunicado conjunto diciendo básicamente esto: que la entrevista viola los derechos de las audiencias y que promueve una visión política contraria a los derechos de las mujeres y que por eso no se ajusta a los principios de los medios públicos. Es básicamente decir, miren, no pasamos la entrevista porque según nosotros no cumple con los estándares. A lo que Sabina responde, ok, no la quieren en la tele, la subo a YouTube. Y ahí viene lo raro porque el video desaparece. O sea, no una, no dos, 3 veces. Sabina denuncia que lo están bajando por reclamos coordinados y sugiere que hay gente reportándolo masivamente para tumbarlo. O sea, no solo fuera de la televisión pública, sino también fuera del Internet. Mientras tanto, Eduardo Verástegui sale a decir que el Estado mexicano lo está censurando, que se está discriminando a los católicos practicantes y hasta invita a Trump y a gobiernos del mundo a observar lo que pasa en México. Ahora, pausa, porque aquí es donde hay que explicar bien las cosas, porque si no, todo se vuelve grito y drama. A ver, ¿qué son los derechos de las audiencias? Porque a lo mejor ustedes no saben que tienen derechos como audiencia. Estas son reglas que existen para proteger a quienes vemos la televisión. No se rían. De verdad, esto sí existe. Sirven para que los contenidos no engañen, no discriminen, no manipulen y no desinformen, que son un marco de protección al público. Ahora, ¿qué es una defensoría de las audiencias? Esta es una figura obligatoria en cada canal. Su trabajo es recibir quejas del público, analizar contenidos, emitir opiniones, señalar posibles violaciones. Pero ojo, importantísimo, ellos no censuran, no castigan y no quitan programas, solamente opinan. Y entonces nos vamos a la pregunta del millón. Entonces, ¿quién sí puede sancionar? Y ahí entra el IFT, el famosísimo IFT, el Instituto Federal de Telecomunicaciones. No la Defensoría, no el canal, el regulador. Entonces, técnicamente hablando, esto no es censura legal. Es una decisión editorial justificada con el argumento de proteger a las audiencias. Y por supuesto, aquí viene lo interesante, porque aunque legalmente no sea censura, sí abre un debate enorme. ¿Hasta dónde puede llegar un medio público usando los derechos de las audiencias como argumento para no transmitir algo? Aparte, ¿quién decide qué daña a la audiencia? ¿Bajo qué criterios? ¿Quién pone esa línea? Porque si bien hoy es Eduardo Verástegui,
Mañana puede ser cualquier otro. Pero luego viene la segunda capa, mi casa, YouTube. Porque aquí ya no hay Estado, ya no hay defensoría. Aquí hay una plataforma privada que también bajó el contenido 3 veces. Entonces, la pregunta se pone más incómoda. ¿Quién controla el discurso hoy? ¿Los gobiernos? ¿Las plataformas? ¿Los reportes masivos? ¿Los grupos organizados? Porque aquí ya no estamos hablando de la televisión pública, estamos hablando de control del espacio digital. Y ese sí es un terreno peligrosísimo. Porque miren, una cosa es decidir qué pasa en tu canal y otra muy distinta es que ni siquiera en Internet puedas sostener una conversación incómoda. Para resumirles un poco el tema, legalmente no fue censura, fue una decisión editorial. Políticamente sí sienta un precedente y socialmente nos obliga a hacernos la pregunta clave. ¿Estamos defendiendo realmente a las audiencias o estamos empezando a decidir qué ideas pueden circular y cuáles no? Porque cuando empiezas a cerrar micrófonos por protección, el límite entre cuidado y control se vuelve sumamente invisible. También el día de hoy me pareció muy importante detenernos a entender un poco qué está pasando ahorita no solamente en la relación Estados Unidos, México, Canadá, Cuba, ahorita en el tema que vamos. ¿Qué está pasando con Irán? Porque de Irán hemos hablado mucho, quienes son reales y llevan aquí ya mucho tiempo, sabrán que en junio del 2025 hablamos sobre esta guerra de menos de una semana que nos tuvo a todos con los pelos y nervios de punta. Pero es bien importante entender qué sucede ahora en Irán y cómo esto también tiene un componente muy importante en todo el contexto geopolítico de lo que está sucediendo. Y miren, para entender lo que está pasando hoy en Irán hay que empezar por lo básico, porque si no, uno ve protestas y piensas que es un episodio más cuando en realidad es el choque frontal entre un país que lleva décadas gobernado por una estructura religiosa hipercentralizada y una sociedad que ya no aguanta el costo de vivir ahí. Primero, es importante que sepan que Irán no es una república normal. Desde la Revolución Islámica del 79, cuando tumbaron al Shah, que era el rey, el monarca de Irán, lo que antes Occidente llamaba Persia, el país dejó la monarquía y se convirtió en república islámica, que en cristiano significa, sí, hay instituciones electas, pero el poder real, está arriba, en la cúspide religiosa. Y aquí la figura clave es el líder supremo, que además de ser ayatolá, porque me supongo que muchos han escuchado el término de ayatolá, que es un alto clérigo, concentra poder político absoluto. Él manda sobre las Fuerzas Armadas, define la política exterior, tiene influencia sobre el sistema judicial y puede marcarle el carril al presidente y al parlamento. Y aparte encima, existe el Consejo de Guardianes, que básicamente decide quién puede competir en política y qué leyes pasan o no pasan. Entonces, cuando alguien a mí me dice, pero es que tienen elecciones. Sí, pero elecciones dentro de un embudo, porque el sistema está diseñado para que la disidencia organizada no tenga vía institucional real. Y por eso el descontento sale como siempre sale en sistemas cerrados, a la calle. Ahora sí, ¿qué detonó esta vez? La chispa fue una económica y fue brutal. Miren, el pasado 28 de diciembre de 2025 se les cayó el piso, pues el rial se desplomó a niveles que son casi un chiste trágico. O sea, estamos hablando de más de 1.4 millones de riales por dólar. O sea, para dimensionar, un año antes andaba por 700,000 riales por dólar y a mediados del año pasado ya estaba por 900,000. Estamos hablando de que en meses se aceleró y terminó duplicándose. Y eso en la vida real significa que tu salario se vuelve humo. O sea, nada más para dimensionar, alimentos en promedio 72% más caros que el año anterior. Y aparte, una inflación anual rondando el 40%.
Todo esto arrancó en Teherán con comerciantes del Gran Bazar cerrando tiendas y saliendo a manifestarse. Ahora, este detalle es bien importante, ya que este bazar en Irán es sinónimo de poder social y los comerciantes históricamente han sido actores políticos. De hecho, aquí un dato curioso, no tan curioso, es que los bazares jugaron un papel clave en las movilizaciones que culminaron en la Revolución del 79. Por eso es tan fuerte que ahora estén otra vez en la calle, porque es como si el país dijera basta. Y como pasa siempre, el hambre abre la puerta, pero lo que sale después es político, porque al inicio eran consignas económicas, luego evolucionó a desafío directo al liderazgo clerical. Estamos hablando de cánticos contra los gobernantes religiosos, contra el régimen que la mayoría de los iraníes ha conocido toda su vida, porque esa república islámica se proclamó en 1979 y más del 70% de la población de hoy ni siquiera había nacido. Y en esa mutación aparece otro símbolo explosivo: expresiones de apoyo a Reza Pahlavi, que es hijo del último Shah, que está exiliado, y que habla de un referéndum para definir la estructura de gobierno. Ojo, aquí no es que todo Irán sea monárquico de repente, es que cuando un sistema se vuelve insoportable, la gente agarra símbolos que representan otra cosa, cualquier otra cosa, y el apellido Pahlavi funciona como código para decir esto no da para más. Así que las protestas se extendieron a distintas ciudades y provincias. Y justo cuando la protesta se desborda, el régimen hace lo que hacen los regímenes que saben que la batalla también es por la narrativa. Apagaron la realidad. Literalmente, apagaron el Internet. Así que desde el pasado 8 de enero, alrededor de las 8:30 de la noche, 85 millones de personas se desconectaron del mundo exterior. Y no fue ¡ay, se me fue el wifi! No. Se habla de cortar también líneas telefónicas fijas y móviles. Y esto es clave porque no solo impide que la gente se coordine, sino que impide que el mundo vea. Y encima hay un dato que lo vuelve todavía más serio y curioso. Y es que el gobierno no solo cortó el Internet normal, también intentó bloquear GPS e interrumpir Starlink, que es Internet por satélite. Muchos no saben, pero Starlink había sido vía de escape en protestas anteriores y aquí lo intentaron cerrar. Así como dato, se estima que en Irán hay entre 40 y 50 mil suscripciones a Starlink, lo cual no es masivo, pero en un apagón total, ese poquito, pues claro que puede hacer la diferencia. Ahora, un dato también bien interesante es que para bloquear eso se requiere tecnología sofisticada, de tal forma que muchos sospechan que pudo haber sido suministrada por Rusia o China. Esto explica por qué hoy es tan difícil dimensionar lo que pasa en Irán. Hay poca información inclusive no verificable. También decirles, muchos videos viejos reciclados como si fueran actuales y desinformación a todo lo que da. Tenemos periodistas que apenas pueden armar rompecabezas con pedacitos en donde pues los arman con llamadas ocasionales cuando alguien agarra señal y les relatan testimonios de violencia y hospitales descritos como caóticos. Porque luego vienen las cifras, que en este contexto siempre son también una pelea política. H-Rana, que es un grupo de derechos humanos con sede en Estados Unidos, reporta 2.400 muertos y más de 18.470 arrestados desde el inicio. O sea, nada más dimensionemos el tamaño. Pero por supuesto, el gobierno iraní no publica cifras oficiales. Medios estatales dicen que más de 100 agentes de seguridad murieron y muestran bolsas con cadáveres en instalaciones forenses, atribuyendo muertes a terroristas armados. También transmiten procesiones fúnebres y entierros de miembros de fuerzas de seguridad en distintas ciudades. Y ahí la propaganda se vuelve doble, porque si presentas a los manifestantes como terroristas, justificas represión total. Y si muestras a los tuyos muertos, pides lealtad y cierras filas. Ahora, en paralelo, el régimen internacionaliza la historia. Jamenei califica a los manifestantes como alborotadores que intentan complacer al presidente de Estados Unidos, porque aparte de que siempre es útil culpar a un enemigo externo,
pues se sabe que Estados Unidos de alguna u otra forma sí tiene su mano ahí metida en Irán, las cosas como son. Irán está planeando enviar una carta al Consejo de Seguridad culpando a Estados Unidos de convertir las protestas en actos subversivos. Y también acusa a Estados Unidos e Israel de fomentar disturbios y convoca una manifestación nacional para condenar acciones terroristas. Recuerden que en junio del 2025 Israel atacó Irán, entró Trump, puso la paz. De hecho, por este motivo es que él considera que merecía el Nobel de la Paz, que posteriormente se le dio a María Corina Machado, y ahorita platicaremos de ese tema, claro que sí. Pero bueno, el tema es que todo esto realmente es que ha escalado y se han involucrado absolutamente todos los frentes, como Trump, que ya saben que es el ajonjolí de todos los moles y que ya ha dicho que intervendría militarmente si se usa fuerza contra manifestantes. También asegura que está en contacto con líderes de oposición y dijo que líderes iraníes lo llamaron para negociar. Esto sí, sin ningún detalle, porque a Trump ya saben que le encanta decir, ¡ay, me buscaron! ¿Quién? ¿Quién sabe? ¿Cuándo? Tampoco. Y ante eso, él propuso opciones como ataques militares, armas cibernéticas, ampliación de sanciones y o apoyo en línea a fuentes opositoras. Dice que el ejército está analizando y que hay opciones muy sólidas. Yo les voy a decir algo acá. A raíz de esos ataques en junio de 2025, Irán sí quedó bastante debilitado. A eso se le suma lo acontecido en Siria cuando cayó el expresidente al-Assad. Entonces, ahí he estado como que un poco, ¿qué te diré? Pues tentador el asunto porque al final del día se sabe que se quiere terminar con Irán, que como ya todos saben, es también una potencia nuclear. En redes, Trump se ha ido directo al músculo emocional y le habla a patriotas iraníes, les pide seguir protestando, que tomen el control de sus instituciones, que guarden nombres de asesinos y abusadores, que van a pagar un alto precio a aquellos que le han hecho daño al pueblo iraní, y aparte ha rematado con que la ayuda está en camino. Y esa frase, la de la ayuda está en camino, así como es muy poderosa, también es muy peligrosa porque no explica qué tipo de ayuda ni cómo, pero sí prende expectativas y también le da al régimen iraní el argumento perfecto para decir, ven, son agentes de una potencia extranjera. Y como si faltaran ingredientes, Trump lanzó la bomba económica global porque anunció un arancel de 25% a cualquier país que tenga negocios con Irán. Estos aranceles dijo que son con efecto inmediato, pero no define qué significa hacer negocios. O sea, hablamos de bienes, servicios, bancos, energía, transporte. La verdad es que no aclara nada y la Casa Blanca tampoco da detalles, lo que deja un margen de arbitrariedad enorme. El impacto potencial es gigante porque los países con vínculos relevantes incluyen a nada más y nada menos que China, India, Emiratos, Turquía, y aparte en el caso chino se menciona que esto podría elevar tasas mínimas sobre productos chinos hasta 45% frente al 20% que tiene vigente. Aquí hay algo bien interesante que muchos no saben, pero China ha respondido como era de esperarse. Obvio, con mucha oposición a los aranceles, pero también con un subtexto legal muy interesante, ya que se menciona que este uso de aranceles se apoya en la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional, pero que está impugnado ante la Corte Suprema. Entonces, si se determina que Trump no tenía autoridad para imponer los aranceles, Estados Unidos podría tener que reembolsar al menos 130,000 millones de dólares de ingresos arancelarios. De esta forma, Trump está apostando con la economía global y con su propio marco legal. El mundo también se mueve con el tema de Irán. Hay protestas de solidaridad en Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, Francia, Turquía, Pakistán. Y algo muy importante a mencionar es que Irán cerró su espacio aéreo por alrededor de 5 horas, permitiendo solo llegadas y salidas civiles internacionales con autorización previa. Nadie conoce el motivo exacto, pero ocurre justo cuando crece la preocupación por un posible ataque estadounidense. Y ahí se prende el radar de todos. Hablamos de embajadas, aerolíneas, en donde inclusive países como India, España y Reino Unido instan a sus ciudadanos a abandonar Irán. Nada más para que dimensionen, aerolíneas alemanas e indias desviaron vuelos para evitar el espacio aéreo iraní.
Y eso se hace solo cuando los gobiernos creen que el riesgo es real. El tema de Irán en esta ocasión empezó por economía, pero se volvió una crisis de régimen. Y como el régimen no tiene canales democráticos reales para absorber oposición, la respuesta es represión y apagón informativo. Al mismo tiempo, potencias externas, sobre todo Estados Unidos, no solo opinan, sino que intervienen con amenazas, sanciones y una narrativa muy poderosa. Y eso puede terminar convirtiendo una rebelión interna en un tablero geopolítico. Y por eso hoy es tan difícil saber qué pasa, porque Irán cortó la luz digital para controlar el relato y porque el mundo está tan cargado de intereses que hasta la información se vuelve arma. Y ante todo esto, hoy por hoy sabemos que en Irán lo que pasó el 28 de diciembre fue la gota que derramó el vaso, pero que la presión venía acumulada desde hace meses. Y por eso no estamos viendo un episodio aislado, estamos viendo la combinación más explosiva posible. Crisis económica, régimen cerrado, represión, apagón, intervención discursiva y económica de Trump, más aparte, nerviosismo militar real. Y bueno, lamento decirles que bajo estas circunstancias, miren, cualquier chispa puede convertirse en un incendio regional. Y este tema es de tal relevancia que seguramente sabremos mucho más sobre él y será muy importante que no le quitemos la vista de encima. Así como tampoco hay que quitar la vista de encima de lo que pasa en Ucrania. Fíjense que la semana pasada Rusia volvió a golpear fuerte a Ucrania, pero no con cualquier objetivo. La verdad es que se fue directo al corazón del país, siendo su energía. Hablamos de ataques masivos con drones y misiles que dejaron a miles de personas sin luz, sin calefacción y sin agua en pleno invierno. O sea, en Kiev las autoridades tuvieron que apagar sistemas completos para poder reparar daños y aún así, días después, más de 1,000 edificios seguían sin calefacción. Y es importante que lo tomen en consideración porque imagínense eso con temperaturas de hasta menos 18 grados Celsius. El mayor proveedor de energía de Ucrania confirmó que una de sus plantas fue alcanzada y que es el 8º ataque contra sus instalaciones desde octubre. Y como si fuera poco, Rusia volvió a usar su misil hipersónico Oreshnik, que es un arma que Estados Unidos califica como escalada peligrosa. Moscú dice que fue en respuesta a un supuesto intento ucraniano de atacar a Putin, algo que Ucrania y Estados Unidos, por supuesto, que niegan. Y al parecer, ahora la estrategia consiste en congelar al país. Esto es dejar a la gente sin luz, sin calor, sin agua, todo para quebrar la resistencia civil. La semana pasada se dio un giro muy fuerte en el caso del asesinato de Carlos Manzo, el alcalde de Uruapan. Miren, fue detenido Samuel N., que fue el exdirector de Relaciones Públicas del ayuntamiento, y lo detuvieron por haber filtrado información sobre los movimientos de Carlos Manzo el día que lo mataron. ¿Ustedes se imaginan por qué filtró esta información? Según la investigación, lo hizo por 2 grapas de cocaína. Sí, así literalmente. Él dio esta información a cambio de 2 dosis de coca. El segundo detenido es José Eulogio N., alias El Viejito, que es un taxista que confesó vender droga desde hace 2 años. Y él declaró que Samuel le pasó la agenda y ubicación del alcalde a cambio de droga. En la audiencia, el taxista dijo algo todavía más fuerte, que Samuel ya estaba hasta la madre de Manzo porque lo traía de arriba para abajo. O sea que no fue solo por droga, también hubo rencor. Y tras esto, habló la viuda de Carlos Manzo, Grecia Itzel Quirós, que fue muy clara y dijo que Samuel no pertenecía al movimiento político de Carlos Manzo, que llegó al ayuntamiento después con currículum en mano, con experiencia como asesor del PRI. Ella misma dijo que a nivel personal le cuesta creer que esté implicado, pero aún así fue muy contundente a mencionar que ahí no se permite la traición y que aparte ya no hay vuelta atrás. Y es que este caso duele por todo lo que representa. Estamos hablando de que no fue un sicario desconocido, no fue un enemigo externo, fue alguien dentro del gobierno, alguien cercano, alguien que traicionó a Carlos Manzo por 2
grapas de cocaína. Voy a seguir con temas internacionales porque han pasado cosas muy interesantes. Yo les platiqué aquí de Suk Yeol-yoon. ¿Se acuerdan? Si han seguido semanalmente durante tiempo, sabrán también cómo supe cómo pronunciar el nombre del expresidente Suk Yeol-yoon. Resulta que en Corea del Sur la fiscalía pidió pena de muerte contra el expresidente. Son esas cosas que uno lee, escucha y dices como, ¿de verdad? O sea, aquí la fiscalía ni siquiera quita a los políticos del cargo por corrupción y en Corea del Sur ya quieren matar al expresidente porque lo acusan de insurrección por haber declarado la ley marcial en diciembre de 2024, que es una medida sumamente extrema que fue aparte revertida horas después por el Parlamento coreano. Escuchen el argumento. O sea, para los fiscales, esa decisión fue un intento de debilitar la democracia y concentrar poder. O sea, ¿ustedes se imaginan qué pasaría en este país si la fiscalía decidiera proceder de esta forma? Pues yo creo que nos quedamos como que sin clase política, ¿no? Obviamente el expresidente se ha defendido diciendo que actuó para proteger al país y que nunca buscó romper el orden constitucional. Aquí hay algo muy interesante porque aunque la pena de muerte sigue siendo legal en Corea del Sur, no se aplica desde 1997. Así que el castigo máximo no es automático. Este veredicto se dará a conocer el próximo 19 de febrero de 2026, o sea, hace en una semana. Y pues ya veremos si le dan cuello al expresidente o no. Pues les tengo un notición. México sí va a los Juegos Olímpicos de Invierno. No, oigan, esto no es fake news, no es broma, es en serio. El próximo mes de febrero en Italia, México estará representado por 4 atletas que competirán en patinaje artístico, esquí alpino y esquí de fondo. Por cierto, la semana pasada los abanderaron en Palacio Nacional y se les pidió llevar la bandera con orgullo. Pero por sobre todo, yo quiero que nos demos un segundito para reconocer a estos atletas, saber en qué van a competir y aparte, por supuesto, desearles la mejor de las suertes. Comenzando con Donovan Carrillo, que bueno, ya sabemos, es nuestro rockstar del hielo, va a sus segundos olímpicos. En Beijing, como saben, hizo historia al clasificar al programa libre y es todo un orgullo nacional. Seguimos con Sarah Schlepper, que es una esquiadora alpina con 46 años, que antes competía por Estados Unidos y ahora lo hará por México. Será la atleta con más participaciones olímpicas en su disciplina. Y algo que a mí me encanta platicarles es que su hijo podría clasificar también. Entonces estamos hablando de que madre e hijo estarán en los mismos Juegos Olímpicos, lo cual es épico. Y cerramos con Alan Corona y Regina Martínez, que ambos van a debutar en esquí de fondo, que es un tipo de maratón pero sobre nieve. Estamos hablando de kilómetros con subidas, bajadas y frío extremo. Ambos llegaron al deporte después de emigrar al extranjero y enamorarse del invierno. Por supuesto que en febrero aquí le daremos seguimiento puntual a la trayectoria y a cómo les va a estos 4 atletas mexicanos, no sin antes desearles la mejor de las suertes. Y bueno, ya saben, Estados Unidos, hay algo que yo les he de decir, como que Estados Unidos nos da últimamente mucha noticia. En México, pues en México, así que tú digas como que mucha noticia, no es que no tengamos, pero hay unas que, mira, lamentablemente luego la conversación pública está centrada en mucha politiquería más que en temas de fondo, aunque eso estoy segura que va a cambiar en cuestión de 2 semanas, porque comienzan las sesiones ordinarias del Congreso. Y les anticipo, como ya les he dicho, que vienen muy cargadas con mucha información y que desde acá les traeremos el mejor análisis junto con unas sorpresitas. Pero bueno, porque es importante que lo conozcan, Estados Unidos va a suspender el procesamiento de visas para personas de 75 países a partir de pasado mañana, el 21 de enero. Es muy importante que sepan que esto no afecta a visas de turista, estudiante o trabajo temporal, solo aplica a visas de residencia permanente. Y esto sí es bien importante porque en redes ya andaban diciendo que ya nadie podría entrar a Estados Unidos y eso es completamente falso. O sea, no se están cancelando visas, es una pausa administrativa.
Aunque también hay que decir, tampoco dijeron cuándo se va a levantar esta nueva medida. Y todo esto porque el Departamento de Estado dice que están revisando el criterio de carga pública, que es que Estados Unidos evalúa si una persona podría depender de apoyos del gobierno una vez que viva allá. Ahora, este criterio ya lo vimos antes, no es ninguna novedad. En 2019 con Trump se endureció la regla y si usabas apoyos sociales por más de 12 meses en 3 años, podrías perder tu trámite migratorio. Cuando llegó Biden, él suavizó esta política porque estaba desalentando la migración legal. Pero pues bueno, ahora todo esto regresó. Es importante que sepan que esto no es lo mismo al famoso Travel Ban de 2017, donde prohibieron la entrada a personas de países musulmanes. Eso sí era cerrar 100% la puerta. Esto es distinto porque es dejar los trámites congelados sin fecha de volverlos a abrir. Así que en resumen, esto no afecta a turismo, sí afecta a residencia, no es una cancelación, es una pausa. Y bueno, usa el viejo argumento de no queremos cargas públicas. En otras notas también muy importantes que deben conocer es que las tensiones en Groenlandia siguen subiendo de nivel. Yo como que ya estoy pensando que pues ¿cuándo se van a hacer de la isla? Para serles bien sincera, creo que por más que, a ver, ya Groenlandia prácticamente dijo como, lo que ustedes quieran hacemos, no hay bronca, nomás que es nuestro territorio, pero ya a veces veo como que a Trump tan alzado de poder que digo, es que de verdad, en un 2x3 con la mano en la cintura dice, ¿qué crees? No me parece, ahora es mía. Ustedes saben que esta isla se ha convertido en un tablero geopolítico muy importante, pero la semana pasada pasó algo inédito. Llegaron tropas europeas a Nuuk, que es la capital de Groenlandia. O sea, Francia mandó un contingente militar y a él se sumaron Alemania, Suecia, Noruega y Reino Unido. Todo bajo la etiqueta diplomática de una misión de reconocimiento. Pero, ¿para qué nos hacemos? Esto es un mensaje político directísimo a Trump. Por cierto, los dos cancilleres, tanto de Dinamarca como Groenlandia, viajaron a Washington para intentar ahí como que bajarle 2 rayitas al tema. No funcionó para absolutamente nada. Y ante esto, el canciller danés fue sumamente claro y dijo, pues miren, Trump sí quiere apoderarse de Groenlandia. Imagínate tú que sales de la reunión con Trump y dices eso. Literalmente él dijo que Trump tiene un deseo de conquistar la isla. Ya después de eso fue que anunciaron un grupo de trabajo diplomático para manejar esta crisis, pero sin cruzar las líneas rojas de Dinamarca. Algo que también es importante que conozcan un dato es que una encuesta muestra que solo el 6% de la población quiere ser parte de Estados Unidos. Qué duro, ¿no? Como nada más dimensionar que quieren apoderarse de tu territorio porque es conveniente. Y mientras todo esto pasa, Europa está moviendo sus fichas, que también tiene muchos frentes abiertos, lo hace reforzando presencia militar y pues también armando un frente común en el Ártico. Ya veremos qué sucede. Es un tema que por supuesto seguiremos de cerca y yo espero, de verdad hago aquí changuitos, que no tenga que hacerles un especial sobre todas las implicaciones de Groenlandia y un programa tan a fondo, que al parecer les gustó muchísimo el que hiciera como que solamente un tema, que me hizo a mí pensar que debería ya como que orientarme a otros formatos también por acá, cosa que ya, pues, miren, yo creo que ya fue como que lo que necesitaba para animarme. Y no es que no me falte animarme, la verdad es que tengo mucho trabajo, ahorita en Palo Real les platico todo. Ahora sí, la reforma electoral volvió oficialmente a la mesa. Esto sí es bien importante. De hecho, la presidenta ya confirmó que el proyecto está en elaboración y que será enviado al Congreso en febrero. Ella ha mencionado que no es una reforma autoritaria, que no va a tocar la autonomía del INE y que busca fortalecer la democracia. ¿Cuáles son los ejes rectores, presuntamente, de esta reforma? Está el reducir costos del sistema electoral, porque vamos a decirlo, México tiene elecciones carísimas. También busca recortar el gasto a los partidos políticos, cambiar la elección de los plurinominales para que los vote la gente, facilitar el voto en el extranjero, tener menos regidores y uno fuertísimo, eliminar el fuero. Por supuesto que este tema ya generó ruido.
más del que ya ha estado generando. Primero, porque Pablo Gómez insinuó que la autonomía del INE no era indispensable y la presidenta tuvo que salir a corregirlo públicamente, a decir el INE no se va a tocar. Segundo, porque ni siquiera dentro de la 4T hay consenso. O sea, nada más para que dimensionen, el PT ya puso freno. Dicen que si ganaron todo con las reglas actuales, ¿para qué cambiarlas ahora? Y además recordaron algo sumamente incómodo, que sin ellos Morena no tiene votos para una reforma constitucional. Así que en este caso, la reforma parece depender del Partido del Trabajo y del Partido Verde. Por ahora, la presidenta ha dicho que todo sigue en análisis y que Gobernación va a llevar la negociación. He de decirles que esto apenas empieza, que el documento final todavía no existe y que el verdadero pleito se va a dar próximamente en el Congreso. Y hablando de que las cosas no se definen, vamos a dar una actualización del tema de Venezuela. La semana pasada, Trump habló directamente con Delcy Rodríguez. Como saben, la hoy presidenta de facto, que representa el chavismo y que está liderando al gobierno venezolano. Esta llamada fue confirmada primeramente por el gobierno venezolano y luego el propio Trump salió a decirlo. Esta llamada, por cierto, fue el pasado 14 de enero. Se dice que hablaron de sanciones, de migración, de petróleo, minerales, comercio y de seguridad nacional. Pero lo que fue muy fuerte y para muchos muy impactante de escuchar fue que Trump calificó a Delcy como una persona fantástica y dijo que están logrando avances extraordinarios con ella. Esto como que dejándonos entrever que en efecto Trump decidió con anticipación con quién sí quería negociar. Trump incluso dijo que la alianza entre Estados Unidos y Venezuela será espectacular y que el país volverá a ser grande. Y mientras tanto, Delcy salió a marcar territorio, dijo que ella gobierna, que Maduro es un rehén y que en Venezuela sí hay autoridad. Pero si ustedes creían que aquí acababa el tema, clarísimo que no, porque como les anticipé el programa pasado, María Corina Machado se reunió con Trump en la Casa Blanca. Y sí, le regaló su medalla del Nobel de la Paz, que es algo simbólico, obviamente, pero como un gesto político que, por cierto, desde Noruega todas las calificaciones fueron sumamente negativas. Hay muchas lecturas al platicar sobre esto de María Corina Machado y hay muchos ángulos, porque a ver, desde luego que sí es como, pues vas, como yo digo que es como ser patrona de las migajeras, de que órale, ahí te va el premio y velo y demás, pues para que le den como el voto de confianza. Pero también me parece que hay una lectura muy pragmática, hay que decirlo, en el sentido de entender que al final del día, el que hoy se convoquen a nuevas elecciones en Venezuela, pues al parecer depende de Trump. Esto para mí es muy poderoso de dimensionar porque entonces Estados Unidos sí se hizo de Venezuela. Que luego ahí el reto será cómo lo va a manejar con Delcy, con Diosdado, con Vladimir, que fue lo que les platiqué. Pero que bajo esta lógica pareciera que María Corina está dispuesta a absolutamente todo con tal de conseguir eso. Que también para muchos es pues con tal de conseguir el poder, cueste lo que cueste. La verdad es que en este sentido siempre habrán versiones encontradas, habrán muchas formas de verlo. Pero sí he de decirles una cosa, para muchos es una decisión pragmática. Y si eres mexicano y estás tú avalando esa entrega del Premio Nobel de Paz como algo pragmático por hacer, yo espero que también puedas entender, leer y dimensionar las decisiones pragmáticas que ha tomado el partido en el poder. Porque al analizar ese tipo de temas no puedes entonces avalar el pragmatismo con unos y con otros no. En fin, estuvo sumamente interesante y pues sí pareciera que ahora estamos viendo una política versión reality show, que por cierto, que bien se le da a Trump tomando en consideración que él fue una estrella de la televisión y qué impacto como en tan poco tiempo, ahora sí que ha sacudido absolutamente todo. Hoy sí las daré los reales.
Hola, reales, ¿cómo están? Yo me estoy durmiendo, para serles bien sincera. Tengo mucho que platicar. Primero comenzando con que, a ver, aquí tenemos teorías de por qué funcionó mucho el programa pasado. Yo en lo personal sí creo que fue meternos de lleno a un tema. Pero después de haber tenido esa experiencia, me encantaría leerles y conocer qué les gustó, porque a lo mejor y estamos cometiendo no sé si error o es como una visión inicial del programa, que ya saben que yo soy la más abierta porque no dependo de un medio de comunicación tradicional, yo dependo de ustedes, mi audiencia, pues siempre se puede ajustar, ¿no? Y como que en un inicio fue hacer un recap, por así decirlo, lo que pasó la semana anterior a lo que estamos grabando. Pero después de ver lo bien que le fue al programa de Venezuela, dije, a lo mejor y podríamos cambiar un poco el formato. Creo que ya ahorita vieron un poco, pues este cambio. Digo, también la realidad es que los temas, de pronto yo entiendo que, pues claro, el tema de Venezuela era sumamente importante y querías entender hasta lo último, ¿verdad? De todo el asunto, la complejidad y los diversos análisis que pueden surgir a partir de este acontecimiento. Y no siempre pasa así, ¿verdad? O sea, ahorita como les platiqué, pues hubieron muchos temas, pero no uno que ameritara, es más, ni el de Irán. Yo me pude haber ido a la revolución iraní del 79 y creo que los hubiera, la verdad es que dormido, porque también hay como mucha cosa aconteciendo alrededor. Pero en fin, me encantaría leerles porque estamos en tiempos de cambio. Me sentí súper política diciendo esto, pero sí, yo siempre estoy abierta a mejorar, a cambiar, y sí me gustaría mucho conocer ustedes cómo ven ahora el ritmo del programa, si quisieran cambiar algo, si lo segmentamos a lo mejor como nacional, internacional, tutti frutti. La realidad es que sí, pasan muchísimas cosas en la semana, no todo entra por acá. Todo se filtra bajo, pues digamos que una línea editorial que yo misma he impuesto bajo los temas que considero más relevantes por platicar. Pero insisto, me encantaría escuchar de ustedes. Hoy sí les tengo un anuncio. Me emociona muchísimo platicarles esto. Y este anuncio va con un story time. Miren, yo en noviembre de 2024 recibí en mi Instagram un mensaje de una cuenta verificada. Que las cuentas verificadas que te mandan así como mensajes directos por Instagram de repente, o son estos tipo extranjeros de no sé de dónde, de que, hi, I love your profile. ¿Puedo aumentar tu engagement? Es tipo, ay, bye, compadre, me vale gorro mi engagement y esas cosas. Pero luego hay otros que sí es como un perfil de alguien oficial, que dices, qué interesante, déjame veo. Y en noviembre de 2024 me llegó un mensaje en donde me decían que querían platicar conmigo del canal del Congreso. Y yo, pues mira, oír no empobrece. Yo, por cierto, aquí consejo, yo siempre les recomiendo que cualquier oferta, cualquier oportunidad, ustedes vayan, siéntense, escuchen. Nadie te cobra por escuchar. Tú siéntate, escucha. Y fue lo que yo hice. Escuchando, me invitaron a tener un programa en el canal del Congreso y dije, déjame pensarlo. El punto es que lo pensé mucho porque pues era ahí entrar a un medio de comunicación, pero no uno tradicional, a uno público, como el que les acabo de platicar que censuró a Sabina, pero distinto porque es uno del Congreso. Y yo con esta visión, como saben, de elevar la discusión pública, de entender realmente qué pasa en el legislativo, que para mí es un poder no solamente importante, sino que ha ido en detrimento con quienes nos representan ahí, con el nivel de debate. Es que ni es debate, o sea, el nivel prácticamente en la tribuna. No les hago la historia larga, lo superanalicé y dije, pues mira, vamos a ver qué pasa. Pasaron 10 meses y ¿saben qué pasó? Nada. Entendí de primera mano cómo funciona en ocasiones la burocracia en espacios públicos, cómo entonces uno trae un contrato, uno trae esto, trae lo otro, pero durante estos 10 meses yo también empezaba a reflexionar mucho sobre el rumbo de mis entrevistas, de qué quiero hacer. Y me convencía más de que quería ese espacio, quería verdaderamente tener esa conversación con quienes dictan y deciden el rumbo de este país en un espacio que fuera plural, abierto y con todo lo que conlleva pues el canal del Congreso. Y fue en octubre que dije, ¿sabes qué?
octubre de 2025, o sea, pasó un buen rato. Y dije, yo ya no estoy entendiendo qué está pasando, voy a hablar, voy a ver y quiero ver el cómo sí tener el espacio. Las cosas avanzaron rápido y un programa que yo planteé como un chismecito legislativo de ir a platicarles así de manera resumida cómo se movía el asunto legislativo, trascendidos y demás. Esta era mi visión, yo eso fue lo que propuse. Pues como que me volvieron a llevar a el lugar donde empecé, siendo la entrevista. De tal forma que después de mucho sí, no, yo también estar como, híjole, volver a entrevistar ahorita y ese formato, pues me volví a animar. Y por eso hoy se estrena en televisión abierta y en cadena nacional Visión Legislativa con la Chávez. Hoy estoy muy emocionada porque pues sí, la televisión pues sigue siendo la televisión, es abierta, es nacional. Puse mis condiciones, que lo sepan, y le agradezco mucho al canal del Congreso que me haya permitido cumplir con mis condiciones. La condición número 1 fue: aquí no hay censura, es un espacio plural. De no ser así, yo la verdad es que no tengo necesidad. Tengo una comunidad que me apoya y que me respalda, tengo mis reales y yo tan fácil como prendo una cámara y me pongo a entrevistar en mi canal de YouTube. Pero si les voy a platicar algo, fíjense que yo les he platicado en muchas ocasiones que comercializar un producto político es bien difícil. Y luego también me empecé a dar cuenta que a mí nada más me estaban orientando como la chava de política cuando soy eso y más. Y puedo aportar mucho más. Tú me puedes sentar con quien sea y te juro que le puedo sacar cosas muy interesantes, que es parte de lo que quiero empezar a hacer también en este espacio. Pero les puedo decir que estas primeras 13 entrevistas que hice para el canal del Congreso han sido muy interesantes. Ya estuve con personajes como Alito Moreno, Ricardo Monreal, Guadalupe Acosta Naranjo, Tatiana Cloutier, la presidenta del Senado, Laura Itzel, la vicepresidenta, Vero Camino. Y algo que me ha emocionado mucho, que les quiero compartir, es que el equipo del canal del Congreso, aparte que sepan, oigan, yo me estoy extendiendo un buen, pero sí les voy a platicar. A ver, yo nunca hice televisión, ¿verdad? O sea, yo aquí están todos aquí atrás riéndonos y jaja, y le picas play, y yo que entre que el sorbito y edítame y quítame. Pero acá sí es como trabajar con personas que vienen de producciones de televisión, que es toda otra forma de operar, y llegó la mujer de lo digital. Me emociona mucho porque, pues la verdad es que pues una mujer que surgió en lo digital, llegar a un espacio público y tener su propio programa en televisión nacional abierta, pues no había pasado antes, entonces me emociona un buen. Pero lo que más me emociona es dimensionar al equipo emocionado, como siempre llega una, pues a ver, si estás tú viviendo toda la vida en la tele, ¿verdad? Y es como lo tuyo, imagínate que de repente llega una mujer y es de que yo soy youtuber, yo entrevisté en el YouTube. Es como el contraste de esto de, ay, es que lo hacíamos de esta forma, pero entonces estamos quedándonos irrelevantes y lo nuevo es esto. Y desde luego que al inicio hay un choque en todos los sentidos. Y de pronto también ver al equipo tan emocionado, porque hemos tenido una respuesta espectacular por parte de los liderazgos políticos, ha sido algo increíble. Yo espero que les encanten estas entrevistas. Yo les voy a anticipar desde ahorita que, a diferencia de las últimas entrevistas que hice, ando bien filosa. O sea, la verdad, ando como que muy ágil, muy sharp. Platicarles aquí también en Confesiones que tener este programa y este espacio todas las semanas me ha ayudado mucho, porque como ustedes saben que yo investigo los temas y me meto de manera muy profunda, de pronto hay como muchos tecnicismos que a lo mejor no se imaginan que manejo, ¿no? Como, a ver, pero esto, pero lo otro. Me pasó, por ejemplo, hablar de la Ley General del Agua, cuando aquí hice una explicación gigantesca sobre el tema y es como, claro, ahora sí platícame detrás del telón cómo fue que se negoció eso en el Congreso. Pero en fin, estoy emocionada de anunciarles esto, me platican qué tal las ven. La verdad es que no sé si van a estar por YouTube o no, yo les digo. Pero por lo pronto, en la tele abierta, ahí estaré. Ahora sí que la Chávez se fue a la televisión. Por lo mismo es que ahorita miren, yo me puse rosa para que aquí el asunto como que se levantara. Estoy cansadísima, me aventé 8 entrevistas seguidas, hoy me aventé 3. Hoy entrevisté en la mañana a Jorge Álvarez Maínez, después a Guadalupe Acosta Naranjo, después a Emilio Álvarez y Casa. Muy interesantes las 3. Me di 1 hora de pausa y me vine a grabar. Pregúntenme ustedes si me quiero sacar los ojos, por supuestísimo que sí. Pero bueno, yo creo que ya fue todo por hoy. ¿Dónde está Clemente? Oye, y luego, ¿sabes qué? El programa pasado ni dije 5 principios. No hice nada y le fue espectacular. ¿Saben qué?
adiós a los 5 principios. Ya no habrá nada, los pondremos aquí de pronto. Les agradezco muchísimo que me acompañen una semana más. Por favor, se lo suplico, déjenme sus comentarios. Yo sí quiero saber qué podemos hacer acá para mejorar el programa. De nuestra parte haremos ese trabajo. Y sin más, esto fue todo por hoy. Nos vemos la próxima semana. Si es que el mundo no arde. ¡Woo! ¿Saben que yo quiero poner de que una semana más sobreviviendo al mundo? Esto fue todo por hoy. Nos vemos la próxima semana.